Una persona fallece y deja casas, dinero, acciones y hasta una colección de arte. ¿Quién se queda con qué? ¿La esposa recibe todo? ¿Los hijos extramatrimoniales también tienen derecho a heredar? ¿Y qué pasa si existe un testamento que no cumplió con los requisitos legales? Mi nombre es Esteban Acosta y en este video vamos a analizar un caso práctico de derecho civil relacionado con las sucesiones, los bienes y las obligaciones. A través de este caso vamos a identificar quiénes tienen derecho a participar en la sucesión, cuáles son los bienes que podrían hacer parte de ella y cómo debería adelantarse el proceso cuando entre los herederos no existe ningún conflicto. También analizaremos qué ocurre con el supuesto testamento dejado por el causante y plantearemos una propuesta de distribución del patrimonio conforme a las reglas del derecho sucesoral colombiano. Primero pongamos las reglas sobre la mesa. Una sucesión es el proceso jurídico mediante el cual, después del fallecimiento de una persona, su patrimonio pasa a quienes tienen derecho a recibirlo. Y ojo con esto, no hablamos solamente de bienes. También debemos tener en cuenta las obligaciones y las deudas que sean transmisibles. Por eso, una sucesión no consiste simplemente en repartir lo que dejó una persona. Primero hay que determinar qué patrimonio existe realmente y quiénes tienen derecho sobre él. Ahora sí, vamos al caso. Nuestro protagonista es Carlos, tiene 72 años, es empresario y fallece dejando un patrimonio considerable. Estaba casado con Marta Pérez, con quien tuvo 3 hijos, Ana, Laura y Jorge, pero aparece un cuarto hijo, Luis. Carlos tuvo a Luis antes de su matrimonio, y aunque mantenía contacto ocasional con él, esto no cambió sus derechos. Y aquí aparece nuestra primera pregunta. ¿Luis tiene el derecho a heredar? La respuesta es sí. Siempre que su filiación esté legalmente reconocida, Luis tiene los mismos derechos sucesorales que sus hermanos. En Colombia no existe una diferencia en los derechos hereditarios por el hecho de que un hijo sea matrimonial o extramatrimonial. Veamos el patrimonio. Carlos dejó 3 bienes inmuebles, una casa en la ciudad, una finca y un apartamento. Además tiene una cuenta bancaria con $100,000, una colección de arte valorada en $50,000 y acciones en diferentes empresas por un valor de $200,000. Hasta aquí parece sencillo, pero antes de repartir estos bienes tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Todos estos bienes pertenecían exclusivamente a Carlos? Y la respuesta no necesariamente es sí. Como Carlos estaba casado con Marta, primero debemos determinar cuáles bienes pertenecían a la sociedad conyugal y cuáles eran realmente de Carlos. Pero Carlos también dejó algo más, un supuesto testamento. En ese documento establecía que su colección de arte debía entregarse a una fundación benéfica. También quería entregar una cantidad de dinero a su amigo Pedro. Parece que Carlos ya había decidido sobre el destino de sus bienes, pero aquí aparece el problema jurídico. El caso nos dice que Carlos no cumplió las formalidades legales necesarias para que ese testamento fuera válido. Entonces, ¿podemos simplemente cumplir lo que decía el documento? No. Si el testamento no cumple con las formalidades exigidas por la ley, no podemos darle automáticamente los efectos de un testamento válido. Por eso, para resolver este caso, debemos analizarlo principalmente desde las reglas de la sucesión intestada. Ahora llegamos a una de las partes más importantes. Tenemos 4 hijos: Ana, Laura, Jorge y Luis. Los 4 se deben ser considerados dentro de la sucesión en igualdad de condiciones, siempre que su filiación esté legalmente reconocida. Pero también tenemos a Marta, y aquí debemos tener cuidado. No podemos simplemente decir que Marta recibe una parte y los hijos otra sin hacer primero las operaciones correspondientes. Primero debemos determinar qué derechos tiene Marta sobre la sociedad conyugal, después se establece cuál es realmente el patrimonio que pertenece a Carlos y que entra a la sucesión. Y finalmente se determina cómo se distribuye la herencia entre quienes tienen derecho. Hagamos las cuentas. Tenemos $100,000 de la cuenta bancaria, $50,000 correspondientes a la colección de arte y $200,000 en acciones. Eso nos deja un patrimonio conocido de $350,000. Pero atención, aquí todavía no estamos incluyendo el valor de la casa, la finca y el apartamento, porque el caso no proporciona sus avalúos. Por eso no sería correcto decir que esos $350,000 representan toda la herencia. Son únicamente los valores conocidos. Si solamente como ejercicio académico esos $350,000 fueran patrimonio líquido disponible para repartir entre los 4 hijos en partes iguales, tendríamos 25% para cada uno, es decir, 87.500 para Ana, 87.500 para Laura, 87.500 para Jorge y 87.500 para Luis. Pero repito,
este cálculo es únicamente ilustrativo. Es un proceso real. Primero debe liquidarse la sociedad conyugal, las obligaciones y todos los demás aspectos patrimoniales. Ahora volvamos a la colección de arte. Carlos quería entregársela a una fundación, pero como estamos partiendo de que el testamento no cumple las formalidades legales, esa voluntad no puede aplicarse automáticamente. Además, incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad del causante debe respetar los límites establecidos por la legislación sucesoral, especialmente los derechos de los legitimarios. Por eso no basta con decir, Carlos quería regalar la colección, entonces entrega. Primero debemos determinar la validez del testamento y los derechos que la ley protege. Y ahora respondamos uno de los principales interrogantes. ¿Qué pasa si entre los hijos no existe ningún conflicto? Si todos los interesados están de acuerdo y cumplen los requisitos legales, la sucesión puede adelantarse por la vía notarial, con el acompañamiento de un abogado. Esto permite realizar el trámite de una manera más ágil, cuando existe consenso entre los interesados. Pero si aparece un conflicto, por ejemplo, porque alguien no reconoce a un heredero, cuestiona un bien o no está de acuerdo con la partición, entonces puede ser necesario acudir a la vía judicial. Por eso en nuestro caso, como partimos del supuesto de que no existe conflicto entre los hijos, mi primera opción sería realizar el trámite por vía notarial. Después de analizar el caso, mi propuesta sería la siguiente. Primero, acreditar el fallecimiento de Carlos. Segundo, identificar legalmente a todos sus herederos. Tercero, reconocer los derechos de sus 4 hijos, incluyendo a Luis. Cuarto, determinar y liquidar la sociedad conyugal con Marta si jurídicamente corresponde. Quinto, realizar un inventario completo de los bienes: casa, finca, apartamento, dinero, colección de arte y acciones empresariales. Sexto, determinar las obligaciones y deudas que dejó Carlos. Séptimo, establecer cuál es realmente el patrimonio líquido que puede ser objeto de partición. Y finalmente, realizar la adjudicación de los bienes respetando los derechos de cada uno de los interesados. Después de analizar este caso, podemos concluir que una sucesión no consiste simplemente en tomar los bienes de una persona fallecida y dividirlo entre sus familiares. Es un proceso jurídico que exige identificar a los herederos, establecer qué bienes pertenecían al causante, determinar las obligaciones, liquidar las relaciones patrimoniales existentes y finalmente realizar la partición. También podemos observar la importancia de las relaciones paterno-filiales. En este caso, Luis, a pesar de ser hijo extramatrimonial, tiene los mismos derechos sucesorales que sus hermanos, siempre que su filiación esté legalmente reconocida. Y frente a Marta, es necesario diferenciar sus derechos derivados de la sociedad conyugal de los derechos que eventualmente pueda tener dentro de la sucesión. Finalmente, considero que si todos los interesados están de acuerdo, la vía notarial es una alternativa adecuada para solucionar el caso de manera ordenada y eficiente. Porque en derecho no se trata simplemente de repartir, se trata de repartir conforme a la ley, proteger los derechos de cada persona y garantizar seguridad jurídica. Yo soy Esteban Acosta y este fue nuestro análisis jurídico del caso de sucesión. Nos vemos en un siguiente caso.